Palabra de Dios, algo sencillo que quiero compartir con ustedes. Yo le pondría por título, si le fuera a poner un título, voz de Dios y no de hombre. Amén. Y dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 1 verso, aleluya, 1 y 2 de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó, aleluya, heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Padre, te damos gracias en esta noche, tarde, por tu palabra, por este tiempo de alabanza y de adoración. Te hemos alabado con todo el corazón y con toda la fuerza de nuestra alma. No somos profesionales, pero lo hemos hecho como para ti y solo como para ti. Y ahora te pido que tú hables a tu pueblo y hables a tu servidor a través de tu palabra. Amén, y amén, y amén. En estos tiempos, aleluya, en que hay muchísimos profetas en el mundo entero, pseudos profetas, profetas de Dios, hombres y mujeres que hablan, aleluya, de prosperidad, de cosas buenas, aleluya, profetas que no señalan al pueblo el camino correcto hacia Dios, que no le invitan al pueblo a que tenga una intimidad, a que tenga un encuentro con Dios, sino solamente que hablan de prosperidad, de cosas buenas. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Tenemos que aprender a definir voz de Dios o voz de los hombres. Por casi 3 meses he estado hablando de una forma u de otra del peligro de caer en la mentira o en la fábula de algunas personas que dicen profetizar, pero que lo que hablan son palabras de hombre. Por eso me gustaría poner este mensaje: voz de Dios o voz de hombres. Aleluya. En el libro del profeta Job dice la escritura, verso 33, capítulo 33, verso del 14 al 18. Sin embargo, óigame bien, Job capítulo 33, verso 14 al 18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Verso 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, o sea, sobre la cama. Entonces él revela al oído de los hombres y le enseña su consejo, para quitar al hombre de su mala obra, para apartar el varón del orgullo, detendrá su alma del infierno y su vida que perezca para siempre. La escritura nos habla que de muchas maneras, cuando hablamos de los dones, dijimos esto, de muchas maneras habla Dios, aleluya. Pero hoy en día hay muchos profetas que son del Señor y profetizas que son del Señor, pero hay personas que han estado usando este don al estilo espiritista. Alabado sea el nombre de Dios, que usted no conoce ya. Oye, aquí veo un hombre, si es una mujer, aquí veo un hombre metido en tu camino. Y si es al revés del otro sexo, veo una mujer que te va a hacer trampa. Aleluya. Aquí veo que hay un muerto oscuro que te está persiguiendo, como una sombra negra, una mano peluda. Otros dicen por ahí: tú necesitas hacerte una limpia rápido, y cogen unas ramas y lo dejan usted completamente lleno de ronchas y colorado de tantos golpes. Después le quitan el último gallo que tenía el vecino y lo sacrifican sobre usted y le dicen: ya estás limpio, con un poco de humo de tabaco, y ahora con este resguardo y esta protección que te voy a dar, tu vida va a estar, aleluya, muy bien. Pero en la iglesia ha entrado un movimiento de falsos profetas, no todos, pero muchos, que andan profetizando y profetizando. La escritura dice claramente que ninguna profecía fue de inspiración humana, o sea, que los santos hombres de Dios a través de la historia hablaron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que la primera señal de alarma que voy a poner en su corazón: tenga cuidado si usted va a un lugar y oye que el predicador, el pastor, aleluya, la pastora, aleluya, o algún miembro siempre le está diciendo: Dios me dijo, Dios me habló, y Dios me habló, y las 24 horas del día esa gente siempre Dios le está hablando. Que eso es tremendo. Parece que tienen un número particular en la cual están testeando las 24 horas del día y se la pasan adivinando, aleluya, y adivinando. Y si ven que usted tiene una lagrimita cuando usted le dice una palabra, ya sabe que van por el buen camino y siguen por ahí inventando profecías. Pero la palabra nos habla claramente en Deuteronomio, aleluya,
La Escritura nos habla en Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción, o sea, el atrevimiento de hablar palabra en mi nombre, dice el Dios del cielo y la tierra, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de otros dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aleluya, va a morir y de una forma bastante fea. Inmediatamente después el castigo eterno, pero va a morir de una forma drástica. Y si dijeres en tu corazón, ¿y cómo conoceremos la palabra de Jehová que él ha hablado? Dice, si el profeta hablara en el nombre de Jehová y lo que dijere o predijere se cumpliera al tiempo, Jehová ha hablado. Pero se habló con presunción, aleluya, y lo que dice nunca se cumple, aleluya, el tal profeta yo no lo envié, no se preocupe. Hermanos, aleluya, los dones del Espíritu, aleluya, y la manifestación del Espíritu es clara para aquellos que realmente con sinceridad quieren acercarse a Dios. Y nos decía Job que de muchas maneras Dios nos habla a veces en sueños y nos da advertencia, pero el hombre no alcanza a comprender. Porque Dios le habla en sueño, tiene un sueño, por ejemplo, y en vez de ponerse a orar, aleluya, y a buscar la dirección de Dios, ¿qué significó este sueño? ¿Qué tú estás tratando de decirme? ¿Qué está pasando aquí? La persona, aleluya, olvida el sueño, quizás lo comenta con un compañero o con una compañera, y al final, aleluya, no presta atención a la advertencia que Dios nos está dando aquí. A través de Moisés, Dios está hablando claramente y está especificando que hay que tener mucho cuidado, voz de Dios o voz de hombre. Tenemos que estar prestos y apercibidos y no caer en las redes de aquellos que se llaman profetas o profetizas y que cobran, que están anunciando matrimonios o divorcio, que están anunciando, en este caso, aleluya, tantas promesas falsas, cuando la palabra claramente dice que la palabra profética es para exhortar, corregir, aleluya, y edificar el pueblo de Dios. Ahora, en el libro, aleluya, dice la Escritura que Dios habló en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, 14, verso 14, Éxodo 3:14, Dios le habló a Moisés, dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy, o en hebreo Yahweh, aleluya, te envió a ustedes. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10, dice, vino palabra de Yahweh, o de yo soy el que soy, que se paró y llamó como las otras veces a Samuel, 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 tu siervo. Luego, en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso del 3 al 4, nos dice la Biblia, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar a un lugar llamado Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Más adelante en el libro de Apocalipsis, o libro final, o Revelaciones, la Escritura nos dice en su capítulo 1, versículo 10, estando yo en el Espíritu, hablando el apóstol Juan, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, ¿por qué Dios quiere hablarnos? Dios quiere revelarnos sus planes. Pero, aleluya, la manera de Dios de hablar es que te da un sueño, aleluya, y quizás a veces te da un sueño complicado para provocar en ti que tú te pongas a orar y a buscar la presencia de Dios. Si la persona empieza a orar y a preguntarle a Dios qué significa esto, por qué soñé esto, Señor, y empieza a orar y se preocupa por ese sueño, Dios comienza a continuar dándole la revelación completa. O sea, es como que el Señor te da un pedacito de chicharrón, aleluya, para aquellos que no son alérgicos a la carne de puerco, o, aleluya, aquellos que son como yo, le da un pedacito de pizza, o quizás, bendito sea el nombre de Dios, un pedacito de pupusa, pero te da un pedacito nada más, y cuando tú haces así, te lo quita y te deja para que tú salgas a buscar el lugar donde lo compras, ¿no? Y termines de llenarte. Así a veces el Señor hace, ¿no? Él quiere revelarte un plan, o un propósito, o quiere advertirte de algo, pero no te dice las cosas completo, sino sencillamente te da una probadita, aleluya, para provocarte a que tú te pongas a orar, a buscar de su presencia, y entonces Él te muestra qué es lo que está pasando. No todos los sueños son de Dios,
Pero hay muchísimos sueños que sí son de Dios, en los cuales el Señor nos está advirtiendo, y nuestro papel es orar y buscar la presencia de Dios. En vez de estar corriendo detrás de toda esta gente que se autotitulan profetas, aleluya, porque el verdadero profeta o profetisa no anda anunciando, yo soy profeta, yo soy profetisa, ven a mí que te voy a profetizar. No, el profeta verdadero habla cuando Dios quiere hablar, y no siempre está profetizando, aunque tenga ese ministerio, no constantemente está profetizando, profecía. Ahora bien, aleluya, la Escritura nos dice, aleluya, que Dios nos quiere hablar, y hay varios ejercicios espirituales o físicos que yo les voy a dar a usted hoy en esta noche, aleluya, para que usted logre que Dios le hable, o usted poder entender cuando tenga un sueño de esos que son un poco complicados y que la dejó o lo dejó, aleluya, intrigado. Primeramente, el ayuno y la oración. Cuando usted deja de comer, aunque usted no lo crea, su espíritu se vuelve más sensible al mundo espiritual. Y no es porque la persona está débil, sino que sencillamente al dejar de comer, aleluya, pues entonces su espíritu, lo que usted es, su esencia, tiene más oportunidad de empezar a entrar en contacto con el mundo espiritual. Eso es un misterio y es una realidad. Todas las personas que han ayunado, no solamente porque lo diga la Biblia, han tenido alguna que otra experiencia con el Señor, algunos más profundas, otros más livianas. Ahora, también orar constantemente para aquellos que ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en lengua. Aquellos que oran en el Espíritu, o sea que oran en lengua, van acostumbrándose a poder discernir lo que Dios quiere decir. También leyendo las Escrituras y estudiando las Escrituras, dedicándole tiempo a la Escritura, alabado sea el nombre de Dios, usted se va a volver más sensible. Si yo me paso la vida viendo novela, la palabra lo dice, novela. Como novela, cuando te caes en la cama, lo que cae es como un plomo, y puede ser que sueñe con pesadillas, y tenga pesadillas, o estés soñando con respecto, aleluya, a la novela, y entonces estás durmiendo y de pronto, oye, si me dejas, no me olvides, no me olvides, no me olvides. Tú sabes cuánto te quise, tú sabes cuánto. Claro, se está viendo la novela, por eso es que está soñando con la voz de Vicente Fernández, alabado sea el nombre del Señor. Amén. O estás viendo una película, aleluya, de artes marciales, y al otro día tu esposa se levanta toda hinchada y de todas las patadas que diste en la madrugada. A la pobre muchacha hasta el hospital llega. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, pero si usted dedica tiempo a orar y a leer la Biblia y a meditar, ¿qué cosa es lo que quiere decir el Señor aquí en la palabra de Dios? Este versículo que me gusta, me llama la atención, pero ¿qué es lo que dice esto, Dios mío? Si tú me revelaras, y usted se acuesta con esa preocupación, tiene la posibilidad de que el Señor en la noche, de alguna manera u otra, le haga entender lo que significa ese versículo. A ver, a ninguno de ustedes le ha pasado, porque a mí me ha pasado, y sé que a muchas personas le ha pasado, que se han acostado con una preocupación acerca de algo de las Escrituras, o algo que tienen que responder, pero que no se recuerdan. Y entonces, aleluya, se acuestan a dormir, y cuando se levantan al otro día lo recuerdan todo clarito y saben la respuesta. Es como si supieran ya la respuesta de lo que usted estaba investigando. Sucede lo que dice Job, que en la noche, en la madrugada, Dios le susurra a su espíritu y le habla a su espíritu. Y cuando usted se despierta al otro día, se despierta con la mente clara y dice, wow, ayer no entendí este problema, pero ya hoy encontré la respuesta. Así que, ¿cómo es que yo supe esto si ayer no lo sabía? En la madrugada, mientras que usted dormía y su cuerpo estaba descansando, el Espíritu de Dios le estaba hablando a su espíritu y le estaba poniendo en su mente todo lo que usted necesitaba. A muchas personas le ha pasado, a mí, alabado sea el nombre de Dios, me ha pasado. Así que estudiando las Escrituras y profundizando en ellas, estamos teniendo la oportunidad de aprender a discernir la presencia de Dios. Quiero darle algo que no tengo escrito acá. Una vez yo estaba en una iglesia y había un predicador que había sido invitado como evangelista, no era pastor, era evangelista, pero él era renombrado como profeta. Y yo siempre que voy a alguna iglesia por ahí a gozarme, que me invitaron a una campaña, una actividad, y hay alguien que anuncia que Dios le use en profecía, pasen al frente todos aquellos que quieren que Dios le hable. Y yo me quedé así en el banco, así, y no, pero el pastor de la iglesia decía, hagan una cola, porque el hermano Dios lo usa, que aquí, que allá. Y yo me puse al final, y en mi mente yo decía, Señor, si esto no es tuyo, que ni me ponga la mano encima, y ni que me vaya a decir nada. Y yo así mirándolo así, con esa cara así de malo que pongo yo así, ¿sabes? Y serio así, y yo en mi mente lo miraba mientras que él se iba acercando,
y iba profetizando a este y a la otra y aquí y allá y dando palabras proféticas, aleluya. Y cuando se fue acercando a mí, hermano, usted no creerá, en mi mente era nada más: Señor, yo reprendo el cetro tuyo, yo reprendo el diablo y todo espíritu de adivinación en mi pensamiento, y con la boca cerrada y mira, esperando ahí en la fila. Cuando ese hombre llegó, ahí está Sarita de testigo. Cuando ese hombre llegó a mí, me miró así, miró la cara y volteó, y dije yo por dentro de mí: este hombre es un falso profeta, este hombre no sabe que yo he estado reprendiendo desde que está allá hasta acá. No en voz alta, pero en mi mente, yo represento, si es palabra tuya, Dios mío, aquí estoy, yo la acepto, lo que sea. Pero si esto no es tuyo, yo le decía en mi mente, yo reprendo esa falsa profecía. No dejes que me profetice, hermano. Y siempre que yo he hecho eso, en cualquier actividad donde ha aparecido un pseudo profeta, alabado sea el nombre de Dios, no llegan a donde estoy yo, no llegan a ponerme la mano encima, no llegan, porque yo he estado orando y he estado clamando al Señor que si eso no es suyo, que no lo permita que vengan a engañarme. Y es un tip que yo le puedo dar a usted en esta noche y a los que me escuchan, aleluya, en YouTube y Facebook, aleluya. Si alguien va a ministrarle y usted tiene duda, usted no tiene que gritar, solamente en su mente: yo reprendo, si esto no es tuyo, Dios mío, no permitan, porque yo no he venido a ser engañada o he venido a ser engañado en este lugar. No permita que este profeta me venga a estar inventando cosas que no son. No permita que yo sea engañado. Y usted va a ver que cuando llegue esa persona cerca de usted, se va a mirar y no lo va a tocar, aleluya, porque el Señor va a estar escuchando su oración, aleluya. Ahora, una clave esencial para oír la voz de Dios es aprender y estar dispuesto a ser obediente. En mi país dicen, hay personas que tienen oído de lagartija, que le entra por aquí y le sale por aquí. Yo nunca he probado si a una lagartija se le puede pasar un palito para acá, y no lo voy a hacer porque me da lástima con el animalito. Pero no sé quién inventó ese dicho que te entró por aquí y salió por aquí. No sé si es real, aleluya. Pero hay personas que usted les habla y les advierte y les educa y les ayuda, y allá saliendo por la puerta para afuera son tan desobedientes que ya se encuentran alguien que les está diciendo, aleluya: dame todo tu dinero, siembra aquí, aleluya, y te vendrán 1000. Y a esa persona le creen y caen como tontos. Ahora, la escritura en Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice claramente: no están dispuestos a obedecer la voluntad. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. O sea, la obediencia es parte. Cuando Dios ve que una persona no es obediente y te habla una vez y te dice no hagas tal cosa, y ve que tú persistes y persistes, el Señor se echa para atrás y ya no te dice más nada, porque sabe que tú eres desobediente. Y aunque Él te diga esa situación X que sea varias veces, ya tú no vas a prestar atención, porque es que tú estás encaprichado en este caso de hacer lo que vayas a hacer. Libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 20 al 22, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice: si lo que has oído va en contra de lo que enseña la Biblia, sabrás que no era la voz del Señor. Si cualquier persona, aleluya, o no una persona, si usted oye una voz, vamos a ponerlo mejor así, que le dice que haga algo que está en contra de lo que enseña la palabra de Dios, inmediatamente usted puede decir: esto no puede venir de parte del Señor, porque está contradiciendo lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia para que sepamos qué es lo que dice y qué es lo que no dice. Usted nunca ha oído ese dicho gracioso que dice: sí, pero acuérdate, hermano, que Dios enseña, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso? Usted no lo ha oído, porque yo lo he oído muchas veces cuando le estaba hablando a alguien de Cristo, o no es que le estaba hablando de Cristo, sino que la gente en la calle tiene ese dicho. La Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y la Biblia dice que Dios ayuda a los que se levantan temprano. ¿Dónde está? Y la gente usa algunos dicharaches o proverbios, no son dicharaches, sino son proverbios callejeros de personas que dicen: bueno, si tú te levantas temprano y empiezas a hacer un negocio temprano, lógicamente se supone que las cosas te salgan bien. Dicen que eso está en la Biblia. Y que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Yo lo busqué en la escritura y todavía no lo he encontrado, ese ayúdate que yo te ayudaré. Yo lo que veo en la escritura que dice: créame a mí que yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas maravillosas. Si el Señor te va a ayudar, no te va a decir: ayúdate tú mismo que yo te voy a ayudar. ¿Qué enredo es eso? Pero bueno, así son las cosas cuando las personas no conocen de la palabra de Dios y te dicen cosas así
y otras cosas de otra manera. Entonces es muy importante que como hijos de Dios nosotros entendamos que, aleluya, si nosotros escuchamos algo que contradice la palabra de Dios, absolutamente no puede ser la voluntad de Dios. ¿De dónde yo te voy a decir a ti que dice el Señor que tú me des $1000 o $100 para que tú tengas 1000? ¿En qué parte de la Biblia está eso? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y cosas así como tal. Yo, hermana Verónica, el Señor me ha dicho que me haga unas pupusas. Y el Señor me ha dicho, y dime, ¿y de dónde, en qué parte de la Biblia dice la palabra pupusa y todo eso que tú estás diciendo? Mejor diga que usted tiene un hambre que está loco, pero no está inventando, y así, y lo puse como algo sencillo. Pero la gente profetiza en cada cosa y toda la gente, amén, amén. Porque no escudriñamos la Escritura, no le prestamos atención a la palabra de Dios. Y entonces cuando nos hablan fantasía, allá vamos a creer la fantasía y caemos como incautos. Amén. Finalmente, para terminar, la historia de Primera de Samuel capítulo 3 nos recuerda algo muy importante y terminamos esta exhortación de la palabra de Dios, voz de Dios o voz de hombre. La Escritura dice que antes que la lámpara del templo se apagase, el profeta Daniel, que todavía no era profeta, el profeta Samuel, que todavía no era profeta, era niño y estaba allí acostado cerca del altar de Dios y oyó una voz que le dijo, Samuel, Samuel, y él pensaba que era el sacerdote Elí y fue allá corriendo donde estaba el sacerdote Elí a decirle, dime Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué te hace falta? ¿Por qué me estás llamando? Y esto le sucedió 3 veces, dice la Escritura, allá en Primera de Samuel. 3 veces. Y entonces a la tercera vez es que el sacerdote dice, oh, espérate, a este muchacho le está hablando Dios, yo no le estoy hablando. Y él está oyendo una voz que le llama. Y entonces, en este caso, el sacerdote le dice, la próxima vez que tú oigas que te dicen Samuel, Samuel, tú respondes, aunque tú no veas a nadie, habla Señor que tu siervo escucha. Y cuando Samuel dijo esto la otra vez, el Señor empezó a mostrarle y a hablar con él. O sea, que a veces, aleluya, Dios te está hablando y como no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios, no prestamos atención. O le pasa como a alguien que yo conocí, que en una madrugada esta persona estaba haciendo vigilia y orando, y esto pasó real, no se ríe hermano, y ya vamos a terminar. Estaba de madrugada en una iglesia allá en Cienfuegos, en Cuba, en una parte que se llama Cienfuegos. Aleluya, una provincia, es como decir un estado. Como decir el estado de Independencia en México, bueno, Cienfuegos en Cuba es como una parte. Y estaba este muchacho ahí orando y clamando al Señor y buscando el Espíritu de Dios y pidiéndole a Dios que hablara. Y esa madrugada, como a las 3 de la mañana y pico, él oyó una voz que lo llamó por su nombre. ¡Fulano! Y el muchacho, como nunca había oído la voz de Dios, y él sintió que la voz dice que le salía de la derecha a la izquierda. Usted sabe que cuando yo le hablo, aunque usted cierre los ojos, usted sabe que una persona, por el oído, una persona le está hablando de frente. Pero si yo me pongo en la parte de atrás del templo y le hablo, automáticamente usted se voltea, porque los oídos le van indicando que la voz viene de atrás. Asimismo, de derecha o de izquierda, de arriba o de abajo, aleluya, si usted oye una voz, el oído identifica la dirección. Te están hablando de la planta de abajo, no, te están hablando de la planta de arriba. Te están hablando de la derecha, te están hablando de la izquierda. Así es el oído humano. Pues bien, esta persona dice que esa voz era una voz tan potente que a la misma vez, no eran varias voces, a la misma vez él sentía que venía de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, de todos los lados, y no lograba identificar de dónde venía, y esa voz le volvió a decir, fulano de tal el nombre, y ese muchacho, como no conocía a la voz de Dios, empezó a temblar y empezó a gritar, te reprendo diablo, te reprendo Satanás, te reprendo, vete. Y cuando el pastor de la iglesia escuchó la bulla, porque el muchacho empezó a gritar como un loco dentro del templo, vete Satanás, vete, fuera. El pastor llegó y le dijo, ¿qué le pasa? Le preguntó a ese joven. El joven le dijo, no, porque oí 2 veces una voz que me llamó por mi nombre. Y pastor, yo oía que la voz salía al mismo momento de todos los lados, así que no había manera de saber. Y el pastor se echó a reír y le dijo, muchacho, has tenido el privilegio de escuchar la voz audible de Dios y por no saber has alejado, has reprendido al mismo Dios. Y ahora para que te hable otra vez vas a tener que orar mucho. Bendito sea el nombre de Dios, porque él no había escuchado la voz de Dios nunca en su vida y se quedó el cheque y empezó a temblar, porque es que la voz de Dios es imponente.
te da paz, pero a la misma vez te da temor, porque es algo muy imponente, muy poderoso. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender con el tiempo a ir teniendo esa comunión con Dios, ese contacto con Dios en oración, en búsqueda, para que cuando un día Dios nos hable de esa manera, o nos hable en sueño, o nos habla a través de un hombre o una mujer de Dios, nosotros poder saber si realmente es Dios o es una voz de hombre. Pregunto una vez más, ¿voz de Dios o voz de hombre? Esta es la palabra que yo tenía para usted en esta preciosa tarde, noche, y le invito con todo su corazón a que sea prudente. No se deje poner la mano en la cabeza por cualquier persona. Sea astuto, sea inteligente. Acuérdese de las clases que dimos de transmisión de espíritu. Y si no estuvo aquí para ese entonces, vaya a YouTube, busque Asamblea de Dios en Brandon y va a encontrar el video de la clase que se llama Transferencia de Espíritu. Escuche la clase y aprenda para que el día de mañana nadie me engañe. No esté poniéndole usted también tampoco la mano encima a cualquier persona, a menos que el Espíritu Santo se lo diga. Acuerde todos esos tips y esos detalles y a usted le va a ir muy bien. Hay que aprender a discernir la voz de Dios para que no seamos engañados. Y a medida que se vaya acercando el tiempo del fin, dice la palabra de Dios que va a aumentar, va a haber un auge, un aumento de falsos profetas y falsas profetizas, porque está escrito claramente que vendrán muchos en su nombre diciendo esto y lo otro, pero el Señor no los mandó. Así que Dios te manda que seas astuto y te advierte para que el día de mañana no digas, a mí el Señor no me dijo nada, yo no sabía esto, ¿por qué el Señor permitió que me pasara tal cosa? Porque fuiste necio, no escuchaste la palabra de Dios y actuaste de una forma inapropiada. Así que vamos a estar puestos en pie una vez más. Repito, le había mandado a todo el mundo por texto que mañana no vamos a tener servicio aquí porque vamos a subir hacia el norte, hacia la iglesia del pastor Marco, que va a tener una actividad de arriba